Y quiero ir a algo básico que necesitamos, y es aprender a contar. Aprender a contar. En lo natural también es así cuando vamos al colegio. Es básico aprender a contar, pero también en lo espiritual. Solo que hay una manera diferente de contar. Si este es un año en donde vas a empezar a contar con grandes cosechas, déjame ver de este lado, con grandes cosechas, y vas a poder contar tanta cosecha que Dios te va a dar. Vas a contar muchísimas cosas que ni siquiera imaginabas que un día ibas a poder contar. Pero hay que aprender a contar, sobre todo con Dios en nuestra vida. Es algo básico. ¿Cuentas con Dios todos los días de tu vida? ¿Cuentas en cada decisión con Dios? ¿Contamos con Dios realmente? Es básico aprender a contar en el reino. Contar con Dios por sobre todas las cosas. Y yo creo que este año no solo vas a contar con muchas bendiciones, sobre todo vas a contar con Dios, con el Dios que te da la vida y que te permite contar con todo lo que quiere dar a tu vida. Pablo lo decía de esta manera en Filipenses capítulo 4 y verso 12: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. He aprendido. No importa si estoy en un tiempo en donde hay escasez o estoy en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a contar con Dios sobre todas las cosas, no importando el momento que yo pueda estar viviendo. Porque si en el momento de escasez empiezas a contar con la escasez, corres el riesgo de llenarte de resentimiento, de llenarnos de resentimiento. Porque al otro así, porque al otro sí, porque a mí no. O si llega la abundancia desmedida que solo Dios da cuando se rompen las redes. Me voy de este lado. Cuando se rompen las redes, como Dios lo va a hacer contigo, se corre el riesgo de dejar de contar con Dios y empezar a contar con esa sobreabundancia. Se corren riesgos grandes. Pablo lo que dice: he pasado momentos de escasez, he tenido poco, he tenido mucho, pero en las dos aprendí. No cuento con ninguna de ellas, cuento con Dios por sobre todas las cosas. Es el Dios que está conmigo en los momentos de escasez, es el Dios que está conmigo en los momentos de abundancia. He aprendido a contar con Dios. Cuenta con Dios en todo momento. No sea que en los procesos que vivimos nos olvidemos de contar con Dios y empecemos a contar más con la situación que estamos viviendo que el Dios que está con nosotros en medio de la situación que estamos viviendo. Aprendamos a contar con Dios. El no contar con Dios nos llevará a perder tiempo. No sea que al final del año terminemos contando todos los días que perdimos fuera de la voluntad de Dios porque no contamos con Dios. No perdamos el tiempo. Contemos con Dios. Mira lo que dice Lucas capítulo 8 y verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. ¿Sabe qué significa padecer? Tener una molestia, tener un dolor. Pero aquella mujer había padecido ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Y dice que lo había gastado todo. Todo. Ya no le quedaba nada. Y cuando se entera que Jesús va a pasar por aquel lugar, empezó a contar con Jesús. No pierdas el tiempo contando con muchas cosas de las cuales puedes tomarte y no cuentes con Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces en esta humanidad acostumbramos algo: a contar con lo que creemos que está más cerca y no contamos con Dios, que está más cerca de lo que imaginamos, porque tiene que ver con identidad. A veces creemos que Dios está lejano de nuestra vida porque fallamos, porque nos equivocamos.
Pero Dios está más cerca de lo que imaginamos. Está aquí en nuestro corazón. Está cuando nos ponemos de rodillas. Pero a veces tenemos tantas cosas con las cuales podemos contar. Con esto lo voy a resolver, con esto lo voy a resolver. Y hay un día en que te quedaste sin nada. Dios, cuento contigo. Dios, este año no puede ser la última opción. Dios debe ser la primera opción en nuestra vida. La primera. Yo me imagino después a esta mujer, pasé 12 años perdiendo mi tiempo porque conté con un montón de médicos y bendecimos a los médicos, pero el contexto que aquí está hablando, que ninguno podía curarla. Yo me imagino a esta mujer diciendo, gasté todo mi dinero, conté con mis recursos económicos y tuvo que llegar este día y Él me sanó al instante. Hoy vengo a decirte y a profetizarte que lo que has padecido por años, si empiezas a contar con Dios, al instante Dios hará un milagro en tu vida. Al instante. Al instante Dios hace un milagro en nuestra vida. Dáselo fuerte a Él. Y dice en el verso 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Pero ¿por qué estaba temblando? Porque una mujer no podía tocar a un hombre, y menos estando en esos días. Era un flujo de sangre, las consideraban inmundas. Y cuando la tocó y vio que no quedó oculta, llegó temblando, dice, aquí me van a regañar, aquí me van a apedrear. Y entonces le contó por qué le había tocado el borde de su manto y que al instante había sido sana. Porque el mundo prefiere 1000 veces verte contar con todo lo que el mundo te ofrece que rendir tu vida a Dios. Pero aquella mujer, con el miedo que tenía social de ser apedreada o difamada, o que el mismo Jesús, ¿qué le iba a decir si era un hombre? Pero estoy seguro que en ese momento fue el mejor tiempo de su vida. Le dice, mujer, eres salva. ¿Sabes qué le estaba diciendo? No tocaste a hombre, tocaste a Dios. No contaste con un hombre, contaste con el Dios de misericordia, el Dios que vino a sanarte, el Dios que no vino a acusarte, el Dios que vino a levantarte, el Dios que vino a hacer por ti lo que nadie ni nada podía hacer por ti. Has decidido contar conmigo. Tomó la mejor decisión. Siempre que cuentes con Dios, nunca serás avergonzado. 3 o 4 lo creyeron. Siempre que cuentes con Dios, nunca serás avergonzado. Dios te va a sorprender. Es básico contar con Él. ¿Se acuerda de la pesca milagrosa? Algunos ejemplos de hombres y mujeres que contaron con Dios. Dice que lo había intentado toda la noche y no había pescado nada. Y si usted recuerda, dice que Pedro estaba lavando ¿qué? Sus redes, porque contaba con sus redes para volver a salir a pescar. Y contaba con una barca. Y dice que Jesús estaba predicando, pero ¿lo estaba qué? ¿Lo estaba qué? Lo estaba observando. Mire la misericordia de Dios. Él lavando sus redes, aquí están mis redes, cuento con estas redes, voy a volver a salir a pescar, cuento con mi barca. Y Jesús lo observaba. Cuenta con todo menos conmigo. Qué barbaridad, Pedro. No, qué barbaridad todos nosotros. Hoy quiero decirte que la misericordia de Dios es tan grande que aún nos observa cuando estamos contando con otras cosas menos con Él. Así es la misericordia de Dios. Hoy el Señor nos está observando. El Señor nos observa cuando estamos desesperados y empezamos a contar con tantas cosas. Cuando dice su palabra, venid a mí los que están trabajados y cargados, yo les daré descanso. Pero tú tienes que venir. Yo no puedo quitarte algo si tú no me lo entregas. Tú tienes que contar conmigo para que eso suceda. Yo no te voy a obligar. Y ahí andamos cargados, trabajados, viendo cómo nosotros lo solucionamos todo. Y el Señor observándonos. Él observándonos. Si tan solo contara conmigo,
no estaría padeciendo como está padeciendo. Porque soy un Dios que lleva tus cargas. Soy un Dios que te vuelve a dar nuevas fuerzas. Soy un Dios que te dirige a la victoria. Soy un Dios que está contigo. Hoy quiero decirte que Jesús nos observa. Y a veces estamos con nuestras redes, contando con lo que creemos que nos va a sacar adelante. Y dice que Jesús se acercó, recordará usted, y le pide a Pedro si puede subirse a su barca. Y se sube a la barca de Pedro. Con aquello que Pedro contaba, Jesús ahora lo tenía en sus pies. Pon a los pies de Jesús con aquello que tal vez has contado por mucho tiempo, pero que no ha quitado el padecimiento de tu vida. Y empieza a contar con Jesús por sobre todas las cosas en tu vida. Y verás que esa barca y con aquello que contabas nunca será lo mismo. Porque todo aquello con lo que tú cuentas tiene que sujetarse con el que verdaderamente deberíamos de contar, con el Dios Todopoderoso. Cuando contamos con Dios, y usted sabe la historia y todo lo que sucedió, la pesca fue milagrosa. Las redes se rompían porque Jesús le dio la orden a los peces. Cuenta con el que nunca has contado y empezarás a ver lo que nunca has visto en tu vida. Y sorpresa, cuando digas un pez, no vas a poder ni contar. No vas a poder ni contar. Porque las redes cuando se rompen, se rompen. Mira, ¿y cuánto es? Un montón. Ya no sé ni qué hacer. Y yo contando con mis redes, pero Jesús me estaba observando. Y cuando Jesús se sube a mi barca y pongo bajo sus pies todo aquello con lo que antes contaba, todo se empezó a multiplicar en mi vida, porque es el Dios que lo multiplica todo. El Dios que lo multiplica todo. El contar con Dios nos lleva a ordenar nuestras prioridades. El orgullo siempre nos lleva a cambiar nuestras prioridades. El orgullo nos lleva a que la prioridad en nuestra vida siempre sea lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros queremos. Pero cuando Dios es la prioridad en nuestra vida, cada decisión digo, Dios, ¿estoy contando contigo para esta decisión? ¿O solo con mis emociones? ¿Solo con mis sentimientos? ¿Solo con lo que yo quiero hacer? ¿Solo a través de la emoción que en este momento está manejando mi vida? Yo tengo que contar contigo para esta decisión. Yo quiero pedirte algo. Cuenta con Dios en cada decisión de tu vida. Y verás los resultados de esas decisiones. Los resultados te los dará. ¿Sabes quién te dará esos resultados? Con aquel que has contado. Con el Dios Todopoderoso. El Dios que te va a sorprender. El Dios que va a hacer que esas redes se rompan. Usted sabe la tentación de ponerte en primer lugar. Siempre va a estar presente. De nosotros ser primeros. Siempre va a estar presente. La tentación va a llegar. Se va a poner frente a nosotros todos los días. Y que contemos con nuestra propia opinión primero, con nuestros deseos y no con Dios. Por más alto que Dios te lleve este año, cuenta con Dios. Mira lo que le sucedió a José en Génesis capítulo 41 y verso 15. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Escucha esto. Era la oportunidad. Oye lo que le está diciendo Faraón. El imperio de aquel entonces a José le está diciendo: me has dicho que tú interpretas sueños, que eres fabuloso. Ay, Señor, yo chance quiero. Si Faraón, te quiero contar que soy buenísimo para lo de los sueños. Mira la tentación que tenía frente a él de dejar de contar con Dios y empezar a contar con sus dones y talentos. Ya se imagina que le dice: sí, soy yo. Hay un trabajito para mí. Faraón le dice: tú eres. A ver, interprétame. No seré yo. Será Dios quien dé
la respuesta, porque para todo en mi vida cuento con Dios, y el que me ha traído hasta aquí ha sido Dios. Estará siempre la tentación, siempre estará, todos los días, de ponernos en primer lugar. Llegará. Cuenta con Dios antes que contigo. Era una invitación a José para que se pusiera en primer lugar en su vida. Y meditando en una enseñanza de Abraham, yo me imagino a Abraham sentado en la sala de su casa y a Sara enfrente. ¿Usted se imagina eso? ¿Con qué cuenta Sara? Con Abraham medio muerto. Dicen que eso no está medio muerto. Es más, llegaba. No se ha muerto. Porque dice que no estaba medio vivo, dice medio muerto. O sea, usted se imagina así, ahí platicando ellos. Y Abraham se murió. No, mija, estoy medio muerto. Y Abraham viendo a Sara. Vas a ser padre de multitudes, pero ¿quién me heredará este esclavo? Y miraba a Sara, esterilidad. Cuento con un medio muerto y cuento con un estéril. Y Dios llega a visitarlo. Hey, Abraham, sal fuera. Sal fuera. ¿Y qué le dice? Y cuenta las estrellas. Y cuenta las estrellas. Tal vez solo pensaban en muerte en ese momento, en esterilidad, pero no habían contado con el poder sobrenatural de Dios. Y no le dice mírala, le dice cuéntalas. ¿Has contado con tu enfermedad? ¿Has contado con que un esclavo te heredará? Pero no has contado con el Dios que hace milagros. Ven fuera. Sal de ese estado que has contado con todo menos conmigo. Y cuenta las estrellas si las puedes contar. A ver, te reto que las puedas contar, porque soy tan sobrenatural que ni siquiera imaginas cuántas estrellas hay. Puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Como las estrellas, como la arena del mar, no la podrás contar. Sorpresa, Abraham. Cuenta con lo sobrenatural de mi poder y empezarás a ver lo que jamás creíste que verías. Iglesia, hoy vengo a decirte, cuenta las estrellas, cuenta con Dios, vas a ver lo que nunca antes has podido ver. Yo creo que alguien va a empezar a contar con lo que nunca había contado. Vas a empezar a contar con el Dios que lo puede todo, con el Dios que lo sabe todo, con el Dios que está en control de todo. Abraham, ya contaste con mi poder. Ahí voy, Señor, ya voy a salir. Cuenta, sueña en grande. Cuenta conmigo para tus sueños. Cuenta conmigo. Estoy listo para hacer milagros en tu vida. Igual fue con Pedro. Pedro lavaba las redes y Jesús ya contaba para hacer un milagro en su vida. ¿Qué quiero decirte hoy? Tal vez no estás contando con el Dios sobrenatural que puede hacer un milagro en tu vida, pero yo te traigo esta palabra profética. Dios sí cuenta contigo para hacer un milagro. Dios sí cuenta contigo, con tus generaciones, con tu familia, para hacer un milagro. Habrá alguien que va a empezar a contar las estrellas, que va a empezar a contar con lo que nunca antes había contado. Cuenta conmigo, Abraham. Cuenta. Y así tuvo varias experiencias. Lo tuvo con Lot.
sus pastores se peleaban entre sí. ¿Se acuerda usted de esa palabra? Y si no, la lee en su casa, pero dice que se estaban peleando. Entonces hablan, dice, tus pastores y los míos se pelean mucho, vamos a tener que separarnos. ¿Y qué hizo Lot? Sí, separémonos. Solo que a Lot se le olvidó que fue por Abraham, que tenía todo lo que tenía. Escucha. Y dice que inmediatamente Lot vio como una tierra del Edén de Jehová. Algunos dirían, qué pilas, qué buen negociante es este, qué astuto. Dice, hey, yo me quedo con esa. Y dice que alzó sus ojos y dijo, con eso me quedo. Y Abraham, calladito. Y el que está a tu lado, si tenía amigos a su lado, yo me imagino lo que le decían: Abraham, ¿cómo sos de? ¿Cómo vas a dejar que este se quede con lo? Mira esa belleza de tierra. Hey, tranquilos, él cuenta con esa tierra, yo cuento con Dios, donde me ponga. Hay alguien que está entendiendo para este año. Abraham lo sabía. Él contaba con Dios. Tú cuentas con esa tierra, yo cuento con Dios. Él sabía con quién contaba. Y dice que cuando Lot se apartó de Abraham, Dios le habló. ¿Por qué no le habló antes? Es que el corazón de Lot no estaba bien. Hoy quiero decirte esto: hay Lots que tienen que apartarse de tu vida. Y no te hablo solo de personas, porque de repente alguien te cae mal y le vas a llamar Lot. No. Cuando te hablo de Lot, hay cosas en nuestro corazón con las cuales contamos antes de contar con Dios. Es tiempo de hacer a un lado a los Lot de nuestro corazón. Y cuando Lot se apartó, Dios le habló. Hoy vengo a decirte, hay Lots que tienes que apartar de tu corazón, porque Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Allá arriba también Dios quiere hablarte. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente te daré. Oh, Dios. Es que no es lo mismo que tú alces tus ojos por tus propias fuerzas, porque cuentas tanto contigo y lo astuto que eres, a que Dios te los alce. El que cuenta con Dios, Dios le alza la mirada y le dice: hey, Lot se quedó con eso, pero prepárate para lo que tengo para ti. ¿Sabes por qué? Porque has contado conmigo, y aquellos que cuentan conmigo, yo siempre los sorprendo. Yo siempre tengo lo mejor para ellos. Habrá alguien que va a contar con Dios en este lugar. Habrá alguien que dice: hey, yo cuento con el mismo Dios de Abraham, con el mismo Dios. Y cuando se apartó de él, hay cosas que hoy tienes que hacer así en tu corazón. Oh, he contado con esto, con esto, con esto, con esto, pero hoy es tiempo de contar con Dios. Este año Dios va a alzar tu mirada. Usted se imagina, tal vez era la mejor tierra. No has visto lo que yo tengo. Porque cuando contamos con Dios, empezamos a dejar de ver con nuestra vista natural, y empiezas a ver como Dios ve las cosas. Y dice que Lot, no sé cuántos se acuerdan, se lo llevaron cautivo. Se lo llevaron cautivo. ¿Y quién fue a rescatarlo?
No importa cuántas cosas puedas empezar a contar un día, pero si dejaste de contar con Dios, vas a terminar cautivo. Pero tiene las mejores casas, los mejores carros, lo mejor de lo que tú quieras, la mejor ropa. Pero si no cuentas con Dios, prepárate para el cautiverio. Porque vas a decirle: casa, yo contaba contigo. Dinero, yo contaba contigo que me ibas a dar paz. No te la puedo dar, no cuentes conmigo. Pero Dios dice: cuenta conmigo. Yo no solo te lo puedo dar, pero ninguna de esas cosas con las que has contado pueden darte lo que solo yo puedo darte. Así que prepárate para que Dios te dé y no vivas en cautiverio. Cuenta con Dios. Que hoy puedas decirle: Señor, creo que este año voy a tener muchas cosas que contar, pero sobre todo voy a contar contigo. Voy a contar contigo. Voy a contar contigo. No me importa cuánto me añadas. Siempre voy a contar contigo. O voy a empezar a contar con lo que nunca tuve que haber contado. Y de la misma manera, ahí donde estás con tus ojos cerrados, yo quisiera hacer esa oración de salvación. El primer paso cuando contamos con Jesús, y que puedas abrir tu corazón a Jesús, ahí sentado y donde estás con tus ojos cerrados, que puedas hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador.